Bueno, bienvenidos. Esta es la sesión número 1 de filosofía del segundo semestre de 2020. Son su docente, la Laura Quintana. Este video se hace con dos objetivos. El primero, finalizar el proceso de asesoría, en donde no alcanzamos a desarrollar todos los temas planeados, para continuar con la agenda de los temas sin afectar pues la clase siguiente. Y el segundo, servir de orientación para los estudiantes que por alguna razón no pudieron asistir a la sesión de clase. Quienes deben escribir en la sección de comentarios que lo vieron o si tienen alguna duda o pregunta en su desarrollo. Entonces iniciemos, mis queridos estudiantes. Recordarles que el horario de clase va a ser todos los lunes de 10 a 11 y que el enlace se los envía al correo electrónico como reunión recurrente, es decir, ustedes deben utilizar el mismo enlace para ingresar a la clase. Por favor, tratar de ser muy puntuales. Hay algunas recomendaciones que van a tener en cuenta incluso al observar este video. Deben organizar un espacio para tomar nota, para estar tranquilos y desarrollar, pues estar atentos con todos los sentidos a la clase, tener el cuaderno para tomar nota y realizar las actividades propuestas que se desarrollaron en la clase en Zoom y que aquí también te propongo. Revisar la guía, así la hayas terminado. Es fundamental asistir a las asesorías para tener un conocimiento más profundo y amplio de los temas, participar en la clase con sus opiniones o dejar comentarios en el presente video que garanticen que por lo menos lo observaste y tener la mejor actitud para aprender. Bueno, ese es el resumen de las sesiones de clase. Van a ser intercaladas, es decir, hoy 27 de julio tuvimos la clase de filosofía y la próxima semana la de economía, que es el 3 de agosto, y así sucesivamente hasta la última clase que corresponde a esta guía, que es la del 7 de septiembre, en donde vamos a ver resultados generales del trabajo y a socializar los trabajos más destacados. Bueno, el plan de apoyo. Con referencia al plan de apoyo para los estudiantes que reprobaron el área o que les apareció el logro de pendiente por falta de entregas parciales o totales, deben acceder a la siguiente ruta. Primero, ir al boletín. Segundo, ir al área de reprobación. En este caso, alguna de las dos áreas que reprobaste, que es filosofía o economía y política. Ahí van a encontrar 3 indicadores en ambas. Cada indicador tiene la actividad concreta que vas a desarrollar. Realiza esa actividad, primero me escribes a mi correo indicando que sí entendiste las actividades y que tienes los recursos para realizarlas. Y especificar, pues obviamente, si se cuenta con los medios para su realización, como lo acabé de decir, y luego enviar. Con respecto a las fechas de entrega de ese plan de apoyo, aún la institución no las ha establecido, pero yo les sugiero que sea antes de la fecha de finalización de la presente guía, que es hasta el 11 de septiembre. Bueno, la guía número 4 es una guía integrada. Recuerden que nos estamos rotando los temas de las guías integradas. Entonces, el tema es el ser y las habilidades para la vida, que en el semestre pasado, en la guía anterior le correspondió al grado 10º y ahora sube al grado 11. Con la diferencia que los temas que abordamos desde ese eje, pues corresponden al contenido curricular del grado 11. Que en ese caso son los aportes de la filosofía frente a la comprensión del actuar humano, en donde vamos a trabajar el conocimiento de sí misma frente a situaciones conflictivas o dilemas morales. Estas 7 clases y el desarrollo de la guía le apuntan a un aprendizaje, y el aprendizaje es hacer un proceso de reflexión frente a cómo nos comportamos frente a situaciones difíciles, frente a situaciones que son un verdadero dilema. Y a partir del estudio de diversas corrientes filosóficas, hoy vamos a conocer algunas de ellas y cómo esto nos lleva a tomar decisiones, ¿cierto? Eso debe ser aplicable al proyecto de vida, es decir, a lo que hacemos en la vida cotidiana. En la clase pues surgió la pregunta de qué son las habilidades para la vida y algunos estudiantes respondieron por obvias razones. En el presente video la voy a leer y la voy a explicar. Esa definición de habilidades para el siglo XXI, que también se conocen como competencias psicosociales, fue generada por la OMS, que es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas. La definición surge en 1999 debido al cambio de siglo. ¿Qué necesitamos para el siglo XXI? Ya que cada época trae sus afanes, digámoslo así. No es lo mismo lo que requiere saber un individuo hoy a lo que en la época de Sócrates se requería. Entonces, ¿qué son las habilidades para la vida? Son capacidades que tenemos, ¿cierto? Que nos hacen exitosos frente a las exigencias y desafíos de la vida diaria. Son un total de 10 habilidades, entre ellas se encuentran el autoconocimiento, la empatía, la comunicación efectiva o asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de emociones y el manejo de la atención. El ejercicio que propongo es que busquemos en internet las definiciones, miremos a qué se refieren. Son muchas y todas están interrelacionadas y se supone que con ellos nos
conducimos a una vida mucho más efectiva, a una vida exitosa a nivel laboral, a mantener buenas relaciones con los demás y a vivir bien, a vivir feliz. Eso es lo que busca. Entonces el ejercicio que hicimos en clase fue que los estudiantes intentaran definirla y intentaran dar ejemplos de cómo son estas habilidades en la vida cotidiana. Entonces, te invito a que busques un poquito y amplíes un poquito en la información. Esa información está contenida en la guía integrada en la parte exploratoria. Y la de 10º y 11 son exactamente iguales en ese aspecto. Ahora sí vamos con lo particular, lo que le corresponde a este grado. En la vida cotidiana de todas las personas se presentan situaciones conflictivas en las que tomar decisiones resulta un dolor de cabeza. De ahí que haya elegido esa imagen en donde nuestra cabeza parece un brollo, porque se ponen en juego en esas decisiones muchas cosas, entre ellas los valores que tenemos, las leyes externas, porque a veces los valores internos no coinciden con las leyes externas, ¿cierto? Las consecuencias de lo que hacemos, si me afecta a mí, si afecta al otro, si afecta a mi familia, y por eso estas situaciones se convierten en verdaderos dilemas. Para ampliar un poquito el concepto de dilema, los invito a que observen un video que se llama Dilemas éticos y filosóficos, del cual en ese momento no lo vamos a ver, pero ustedes pueden acceder a él en internet. En otras palabras, los dilemas morales son problemas en donde tomar una decisión resulta muy difícil porque está en juego los valores éticos y a veces chocan con las cosas externas. Para ampliar un poquito, me gustaría que hicieran el ejercicio de responder estas dos preguntas en su casa, ya que también lo lancé en la clase y pues algunos estudiantes tuvieron unas perspectivas bastante interesantes. La primera de ellas es: ¿cuál crees que son los dilemas morales más frecuentes en ustedes los jóvenes? ¿Qué se les ocurre, cierto? ¿Cuáles son esas decisiones con las cuales ustedes se enfrentan y que son tan difíciles de tomar? Ya sabiendo cuáles son esos dilemas morales, ¿te has enfrentado a algún dilema moral en tu vida? ¿Qué tienes en cuenta tú a la hora de solucionar? Con respecto a qué tienes en cuenta, ahí sí entramos pues al proceso pues de filosofía y a qué nos aportan esas corrientes filosóficas frente a la pregunta de cómo actuar, cómo resolver problemas. Entonces iniciamos con el ejercicio de las virtudes. Ese enfoque es muy apreciado por la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, que defienden que el camino para resolver un problema debe ser seguir la ley, porque esta ley por lo general tiene que ver con valores y virtudes y el camino del perfeccionamiento humano. Entonces la decisión correcta entonces sería aquella que apela a cumplir la ley y aquella que apela a respetar los valores y virtudes. Entonces la pregunta que vamos a hacer, ese es el ejemplo que vamos a tomar para analizar pues todas las corrientes filosóficas, es bueno, ¿y a quién le darías asiento? ¿Cierto? Entonces iniciamos entonces. Bueno, me devuelvo para decir que el cuarto al que le daremos asiento es broma, eso es un meme, entonces están haciendo alusión a los zombies trabajadores que también quieren sentarse, pero realmente es una situación resulta que hay varias personas que necesitan sentarse. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Cierro los ojos para no darle el puesto? O según estas teorías, ¿qué haría? La primera, entonces, en la teoría de las virtudes y de la racionalidad, dice que el ser humano debe actuar conforme a la razón, debe analizar las decisiones para tomarlos, pero antes para tomar decisiones necesitamos controlar el yo interno. Y ese yo interno se refiere al autoconocimiento. Entonces, todos los seres humanos nos hacemos diversas preguntas con las cuales intentamos comprendernos, como quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, por qué reacciono de esta manera, por qué me siento así, ¿cierto? Es la primera tarea del ser humano. Bueno, eso lo decía Platón y lo ponía en boca de Sócrates: gobernarse a sí mismo, conocerse de tal manera y controlar sus emociones de tal manera que le permitan no afectar a los demás y en el plano de lo político que le permitan gobernar a otros, ¿cierto? Esa es la primera característica de un gobernante. El conocimiento de sí mismo busca que como personas seamos capaces de comprender por qué actuamos de determinada manera, por qué tomamos decisiones. Es muy difícil que una persona desbordada y que no controle sus emociones comprenda realmente las implicaciones de su comportamiento y tome decisiones asertivas que no afecten a los demás ni afecten a sí mismo frente a un dilema moral. Pero conocerse a sí mismo, proponen ellos que es un camino largo de toda la vida. Proponen que uno debe perfeccionarse cada día debemos ser mejores y que ese camino lo hacemos a través del conocimiento, del acceso a la sabiduría y obviamente del autoconocimiento de la propia naturaleza y de las propias limitaciones para mejorar. Las virtudes que sobresalen aquí en esa propuesta son la prudencia y la justicia, porque están relacionadas al comportamiento ciudadano, dado que los tres afirman que el ser humano es un ser social y por ende debemos comportarnos bien. Eso no implica que no tuvieran un pensamiento crítico, dado que recuerden que Sócrates fue enjuiciado precisamente por ir en contra de la tradición, en este caso de los dioses.
Eso, pero fue tan cumplidor del deber que cumplió con su sentencia aunque tuviera la posibilidad de retractarse y salir de su ciudad, a irse para otra polis. Bueno, hasta aquí llegamos en la clase de filosofía, que si bien era de 1 hora y se extendió por un poquito más, la clase en Zoom, por diversos comentarios, participación y demás, entonces esto es lo que viene a continuación. Deben observarlo detenidamente porque fue lo que no alcanzamos a ver y que en el presente video lo deben observar para que la siguiente clase continuemos con otra de los temas. Esa es la teoría de los sentimientos morales. A diferencia pues de la perspectiva clásica, esos pensadores de la época moderna que son David Hume y Adam Smith, que Adam Smith es liberalista, pues, un economista, consideran que en esas decisiones, miren muy bien la imagen, a diferencia de lo que pensaban los Sócrates, Platón y Aristóteles y otros pensadores también de la corriente racionalista, incluso Kant que es otra teoría que vamos a mostrar acá, aunque pretendemos actuar de manera racional y de manera lógica y que nuestro comportamiento debe ser fundamentalmente pensado antes de emitir cualquier juicio o actuar, ellos decían que los sentimientos y las emociones jugaban un papel muy importante y que de hecho esas emociones y esos sentimientos eran los que nos ayudaban a tomar la decisión. Es decir, cuando una persona tomaba una decisión, de alguna manera estaba pensando en sus seres queridos o en lo que lo hace sentir esa decisión, más que en un evento racional o lógico, ¿cierto? Actuaba más desde el sentimiento que la razón y era por eso que más que centrarse en la educación racional, había que hacer una educación moral, ¿cierto? Educar a la gente, porque la gente siempre estaba buscando la felicidad y evitando el sufrimiento, y en esa búsqueda de la felicidad no pensaban racionalmente, sino que pensaban más de manera emotiva, y que por esa razón debíamos centrarnos en cultivar esas emociones, y en ese sentido, ahí sí se conecta a lo que decían pues los filósofos del autoconocimiento. Entonces la teoría de los sentimientos morales afirma que nuestras decisiones y nuestros juicios morales realmente están más mediados por la emoción y los sentimientos que por la razón. Y que usted le daría, en este caso, la silla del primer ejemplo que nosotros decíamos, bueno, para la filosofía tradicional hay que darle la silla si uno está sentado en una silla preferencial, pues hay que cumplir las leyes, hay que darle la silla primero al primero que se lo solicitó, a la persona que tenga más cerca y a la que tenga a la más necesitada. Es decir, en este caso, si la silla dice que es para discapacitados o personas en brazos o las personas de la tercera edad, me levantaría y haría que otras personas se levanten para dar la silla a todos los necesitados. Ese sería el juicio. Para el caso de la teoría de los sentimientos morales, dirían que le daría la silla a la persona con que más se sienta afectivamente vinculado, ¿cierto? Entonces, si yo soy mamá, probablemente se la daría a la persona que está en embarazo, ¿cierto? Porque pensaría que es la más necesitada para eso. Existe otro modelo que es el modelo ético comunitarista. Esta propuesta se basa, ese es un modelo del siglo XX, se basa en decir que la mayoría de los juicios y decisiones que toma el ser humano dependen del grupo social al que pertenezca, ¿cierto? Es el grupo el que me dice cómo debo actuar. Y eso suena muy, muy fuerte, pero lo que quieren decir es que si fuéramos mujeres, hombres que viviéramos, por ejemplo, en un país musulmán, probablemente nuestras decisiones serían muy diferentes, ¿cierto? Porque para una mujer en un país musulmán sería inmoral mostrar el pelo descubierto después de estar casada, y por eso utilizan se cubren el pelo con su indumentaria típica, mientras que para nosotros acá es una cosa que no está relacionada con la moral, sino con la estética y con cómo nos gusta lucir. Entonces, lo que decían ellos era que las decisiones, así los seres humanos se consideraban muy libres y muy independientes, de alguna manera estamos influenciados y tomamos las decisiones de acuerdo a las normas establecidas por un grupo social en el que vivimos. En ese sentido, la ética no tendría normas universales, porque podría ser que lo bueno aquí es malo en otra parte y viceversa. Y se parece mucho a lo que decían los sofistas, que eran contendores de Sócrates antes de Cristo, ¿cierto? 300, 400 años antes de Cristo, 300 años. La sociedad entonces se convierte en el parámetro de vida y es ella quien determina y acepta las distintas formas de actuar y comportarse. La sociedad acepta y rechaza a las personas según sea su comportamiento. Entonces, habrían personas asociales o rechazadas socialmente porque de pronto no encajan con el patrón social, ¿cierto? Bueno, y eso no es importante siempre y cuando la persona no se sienta rechazada, pero cuando nos sentimos excluidos es donde sentimos la necesidad de encajar con nosotros y de comportarnos como ellos, que no sería lo ideal, deberíamos ser seres autónomos y críticos. Ese es solo un modelo, ¿cierto?
Existe otro modelo ético universal que es más reciente y ese modelo se basa en que todo acto humano se realiza de modo, perdón, no es el más reciente, este es también del siglo XIX, es de, pues ese modelo ético universal, a ese le apuesta Kant, que habla de un imperativo categórico kantiano, pero ese lo vamos a abordar en la siguiente clase. Y dice que todo acto humano se realiza de modo racional, ¿cierto? Que a pesar de que están vinculados los sentimientos, la razón es la que toma la decisión. Y propone que la mejor forma de comportarse es obedecer a la ley moral natural. Esa ley moral natural no son las leyes que están escritas pues en las constituciones, en ese caso la constitución del 91 de Colombia, no, sino que es la conciencia. La conciencia, en ese caso, Kant dice que la conciencia nos da la autonomía de decidir. Y él formula un imperativo que dice, haz que tus acciones sean modelo o regla universal para todos, es decir, haz el bien y evita el mal, que tus acciones sean consideradas buenas aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Entonces ahí pensaríamos en el asunto de no hacer daño a los demás, aunque en otros países está considerado, por ejemplo, sanciones por pena de muerte y demás que ejecutan algunos gobiernos. Entonces, Kant diría que la dignidad humana debería respetarse y que hagamos el bien siempre. Y también entonces le daríamos la silla a todas las personas, siguiendo con el ejemplo, le daríamos la silla a las personas que estuviéramos más cerca e intentaríamos que otras personas se la dieran, ¿cierto? Entonces, es la conciencia la que me dicta. Ese es el modelo de ética universal y lo vamos a trabajar más a fondo porque hace parte de un trabajo bastante extenso que es el capítulo del mundo de Sofía que van a leer y del cual van a hacer el crucigrama. Finalmente, el modelo ético, pues de esta parte de la guía, porque no la hemos abordado toda, tenemos el modelo ético y es una crítica contemporánea pues a los anteriores modelos. Dice que en el mundo moderno, a pesar de que existen leyes y que tenemos una ley moral y una conciencia, cada persona decide cómo debe comportarse. La persona guía su vida sin seguir ningún parámetro ético determinado, sino que actúa como mejor considere, como mejor se adapte. Es claro que la propuesta no está diciendo que no existan valores éticos, sino que hay unos valores éticos, pero en la vida cotidiana resulta que uno a veces se los salta, ¿cierto? Entonces esta propuesta ética permite que las personas desarrollen su autonomía. La gente no está obligada a comportarse según el deber, pero deben saber que hay sanciones, que en algunos casos no la habrá. Por ejemplo, este sería el ejemplo de la persona que se hace el dormido para no darle puesto a ninguna de las personas que están paradas, así lo necesiten, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no afecta a otros y hay otras personas que pueden darle puesto, ¿cierto? Lo que quiere decir es que esta es una ética más flexible, pero el asunto de la reflexión filosófica busca que tú decidas qué hacer, si das el puesto, no das el puesto, te comportas bien y a quién afectas. Bueno, todos los trabajos con respecto a los entregables, si ya estás empezando a hacer tu trabajo, te invito a que vayas leyendo la primera parte. Todo trabajo debe tener portada, se realiza de manera individual, excepto los estudiantes que ya tienen el permiso para trabajar en equipo por razones específicas. Se informa que se anularán los trabajos que sean copias de otros estudiantes. No me voy a tomar la molestia de mirar quién fue el original, sino simplemente si decidiste prestarlo, pues vas a saber que vas a ser incluido en ese conjunto de estudiantes que copiaron. Recuerden que van a haber preguntas que van a hacer cuyas respuestas son iguales porque son literales o son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estoy refiriéndome a preguntas donde requiera opinión y construcción propia, ¿cierto? Incluye siempre tu autoevaluación y la coevaluación de tu trabajo. Gracias por su atención. Espero que los que asistieron a la clase también vean el video para que puedan abordar los conceptos que vimos, que seamos más juiciosos. Y si tienes dudas o inquietudes, escríbeme. Recuerda respetar el horario del colegio, es decir, hasta las 2:15, y se llamó a lista. Recuerden iniciar el desarrollo de la guía. Muchas gracias y suscríbete a mi canal.